Buenas tardes, respetado docente, buenas tardes compañeros. A continuación voy a hacer la presentación del tema presentación de pasivos financieros estimados y provisiones. Mi nombre es Laura Michelle García Bustos y mi código estudiantil es 6304841. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las principales alternativas a seleccionar de las obligaciones financieras cuando una empresa necesita recursos económicos? Bueno, pues la primera son préstamos bancarios, la número 2 son emisor de bonos, número 3 son financiamientos mediante acciones, la número 4 es arrendamiento financiero, la número 5 son financiamiento mediante capital de riesgo y por último capital de trabajo. La pregunta número 2 nos dice cuáles son los instrumentos financieros de pasivos relacionados con pasivos financieros. Bueno, pues estos incluyen todos aquellos que crean una obligación contractual de transferir efectivo u otro activo financiero a otra entidad o de intercambiar instrumentos financieros con otra entidad, y son 4. La primera son los préstamos, la número 2 son los bonos, número 3 son los derivados financieros y por último tenemos los arrendamientos financieros. La pregunta número 3 nos dice cuáles rubros no son instrumentos financieros relativos a pasivos, y la respuesta son 5. La primera son activos fijos, la número 2 son inventarios, la número 3 son activos intangibles, la número 4 son gastos operativos acumulados y por último capital contable. La pregunta número 4 nos dice cómo se miden las obligaciones financieras. Bueno, pues estas se miden principalmente por su valor nominal, que es el monto principal de la deuda que debe ser reembolsado al acreedor en un futuro. Además del valor nominal, las obligaciones financieras pueden incluir intereses devengados hasta la fecha de reporte y otros costos asociados, como comisiones de emisión o descuento, premios en bono. La pregunta número 5 nos dice ¿qué documentos soportan las obligaciones financieras? Y son 4 documentos. El número 1 son contratos de préstamo, el número 2 son acuerdos de emisión de bonos, el número 3 son documentos de arrendamiento financiero y por último documentos derivados de financieros. En la pregunta número 6 dice ¿cuáles son las diferencias o semejanzas entre pasivo financiero, instrumentos financieros y obligaciones financieras? Bueno, pues los pasivos financieros son compromisos contractuales para entregar efectivo u otros recursos financieros a otra entidad, mientras que los instrumentos financieros son contratos que generan un activo financiero para una entidad y un activo financiero a capital. Las obligaciones financieras son una forma específica de pasivos financieros que representan la deuda contraída por una entidad como préstamos bancarios, bonos emitidos o pagarés. Y la pregunta número 7 dice ¿qué son operaciones repro? Bueno, pues son transacciones financieras en las que una parte vende valores como son los bonos de gobierno a otra parte con el acuerdo de recomprarlos más tarde a un precio acordado. Esto hace parte típicamente para obtener un financiamiento a corto plazo mediante el uso de valores como una garantía. Esto es una forma común de un financiamiento de los mercados financieros. Muchas gracias por la atención prestada. Mi nombre es Laura Paula Corso Sepúlveda y voy a continuar con la resolución de la actividad número 1. En principio tenemos entonces la pregunta número 8, en donde se hace relación a la provisión y cuándo se reconoce. Bueno, en este caso la provisión es un pasivo que consiste en reservar recursos para una obligación a futuro prevista. Las provisiones por lo general se reconocen al finalizar el año fiscal, más o menos a cierre de 31 de diciembre, y se realiza por una cantidad estimada, dado que no se conoce el valor exacto. En la siguiente pregunta tenemos la relación de por qué conceptos se reconocen las provisiones. Entonces, estos pueden ser obligaciones legales o contractuales ya pactadas que no se han pagado, obligaciones implícitas o tácitas de expectativas legítimas creadas por la organización ante terceros y por gastos de deterioro. Para la pregunta número 10 tenemos ¿qué es una contingencia? Y presentar un caso con registro contable. Entonces, la contingencia es un evento que puede ocurrir en el futuro y que tiene probabilidad de generar un pasivo para la empresa, ya sea positivo o negativo. Para el ejemplo tenemos que la empresa XYZ se encuentra ante un proceso jurídico, las obligaciones contingentes se reconocen como probables y al momento que se conozca la notificación del resultado de la primera instancia. Entonces, para este caso, cuando la sociedad se enfrenta a una demanda, en este caso es laboral, el contador estima la cuantía de la demanda y crea un pasivo contingente para luego ser llevado al gasto. Entonces acá vemos un registro de cuantía laboral ante un juzgado civil.
Entonces tenemos el gasto de personal, la contingencia y la contingencia en la multa. Le doy paso a mi compañera para que continúe con la resolución de las actividades. Con respecto a qué es un pasivo contingente y cuándo se reconoce, decimos que un pasivo contingente es una obligación que depende de eventos futuros que están fuera del control de la empresa y cuya ocurrencia o monto exacto aún no está confirmado. El reconocimiento de pasivos contingentes en los estados financieros es un tema que genera un amplio debate, ya que según las normas internacionales de contabilidad, no se deben reconocer completamente los pasivos contingentes debido a la incertidumbre que presentan. En cambio, la información sobre estos debe ser incluida en las notas a los estados financieros cuando se cumplan ciertas condiciones, como lo son que exista una obligación presente surgida de eventos pasados que implica un desembolso probable de recursos económicos para liquidar la obligación. También cuando es probable que se deba realizar un desembolso de recursos económicos para liquidar la misma. Y si la obligación puede ser medida de manera confiable. Esto significa que el monto del pasivo contingente debe ser estimado de manera confiable y su valor debe ser determinado con suficiente certeza. Si estas condiciones se cumplen, el pasivo contingente se debe reconocer en los estados financieros de la entidad, ya sea como una provisión si el desembolso es probable y el monto puede ser razonable, o bien se revelen las notas a los estados financieros si no cumple con los criterios para ser reconocidos como una provisión. ¿Qué es un activo contingente y cuándo se reconoce? Decimos que un activo contingente es un recurso potencial que depende de eventos futuros cuya realización o valor aún no está confirmado. Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros principales, debido a su naturaleza incierta. Sin embargo, se revelan en las notas a los estados financieros si su ocurrencia es probable y las ganancias se pueden cuantificar de manera confiable. Se deben proporcionar una descripción de la naturaleza del activo contingente y una estimación del probable efecto financiero asociado a su relación. Un activo contingente se reconoce en los estados financieros bajo las siguientes condiciones. Debe existir una obligación presente de otra parte hacia la entidad que surge de eventos pasados. Es probable que los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluyan hacia la entidad o que el activo pueda ser medido de manera confiable. Esto significa que el monto del activo contingente debe ser confiable y su valor debe ser determinable con suficiente certeza. Si estas condiciones se cumplen, el activo contingente se revela en las notas a los estados financieros, pero no se registra en el balance general principal de la empresa hasta que su realización sea prácticamente un hecho. ¿Cuál es la relación entre provisiones y pasivos contingentes? Aunque las provisiones y los pasivos contingentes son conceptos contables distintos, tienen algunas similitudes. La relación entre provisiones y pasivos contingentes radica en que ambos implican obligaciones futuras para la empresa. Tanto las provisiones como los pasivos contingentes surgen de eventos pasados. Ambos están relacionados con eventos que ya han ocurrido y que pueden resultar en una obligación futura. Los dos implican obligaciones futuras para la empresa. En el caso de las provisiones, estas son obligaciones futuras que se espera que se liquiden con una salida de recursos económicos o beneficios, mientras que en los pasivos contingentes las obligaciones futuras son potenciales y están sujetas a la ocurrencia de eventos futuros. También
Ambas pueden tener un impacto en la situación financiera de la empresa. Aunque los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros principales, su, su revelación en las notas a los estados financieros puede influir en la percepción de los inversores y otros usuarios de los estados financieros sobre la situación financiera y la solvencia de la empresa. Tanto las provisiones como los pasivos contingentes a menudo requieren que la empresa realice estimaciones y ejerza juicios para determinar la cantidad y el momento de las obligaciones futuras. Ambos implican cierto grado de incertidumbre sobre el monto y la ocurrencia de los pagos futuros. ¿Qué información se debe revelar sobre las provisiones y contingencias? La revelación de información sobre provisiones y contingencias en las notas de los estados financieros es fundamental para proporcionar a los usuarios una comprensión clara y completa de los riesgos y obligaciones potenciales que enfrenta la entidad. Las provisiones deben revelar una descripción detallada de la naturaleza de la provisión, incluyendo el propósito con el que se crea. También deben explicar la base utilizada para calcular la provisión, incluyendo los métodos y los supuestos empleados. También una revelación de cualquier estimación significativa involucrada en la determinación del monto de la provisión y los juicios utilizados en el proceso de medición. También debe tener un detalle de los cambios en los saldos de la provisión durante el periodo, incluyendo adiciones utilizadas, reversiones de provisiones no utilizadas y ajustes de cambios en estimaciones. Y revelaciones de cualquier restricción contractual o legal que limite el uso de la provisión. En cuanto a las contingencias, deben revelar una descripción detallada de la naturaleza de la contingencia, incluyendo cualquier evento pasado que haya dado origen a la misma, estimación del monte probable de la posible salida del recurso económico asociado con la contingencia si es posible, evaluación de la probabilidad de ocurrencia de la contingencia, indicando si es probable, posible o remota, revelación de cualquier compromiso contractual relevante relacionado con la contingencia, información detallada sobre cualquier litigio pendiente o disputa legal, incluyendo el estado actual, los riesgos asociados y las estimaciones de posibles pérdidas. Y detalle de las garantías otorgadas a terceros, incluyendo el monto garantizado y las condiciones asociadas. Por eso, la revelación sobre provisiones y contingencias debe ser completa, transparente y basada en la mejor información disponible desde el momento de preparar los estados financieros, proporcionando a los dueños y socios una comprensión adecuada de los riesgos y obligaciones potenciales que enfrenta la empresa.